Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer tema de la materia Sistemas Tecnológicos de la Información Gestora y Administrativa. En esta materia hacemos un recorrido general y un poquito histórico acerca de lo que la tecnología le aporta a la gestión de administración. Y en ese sentido, pues vamos a revisar diferentes usos, tipos y elementos históricos tecnológicos que son importantes para visualizar a las empresas como hoy pues, las concebimos, ¿no? Lo cierto es que la administración y la gestión, a partir de que la tecnología se hace disponible para las empresas, pues la adoptan enseguida, ¿no? Y de alguna otra manera, hoy no podemos imaginar pues una empresa sin elementos tecnológicos, ¿no? Desde lo más básico que serían nuestras PCs hasta elementos ya más sofisticados que tienen que ver con el diseño de procesos productivos y con pues de alguna otra manera la automatización de todos los procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos un recorrido, pues digamos que histórico hasta el presente, con la intención de que, podamos analizar y entender por qué la tecnología es necesaria y por qué la tecnología es, necesaria de evaluar en términos de las actividades que nosotros realizamos. Entonces, el día de hoy solamente vamos a estar analizando el tema número uno en su parte número uno. Y recordemos que normalmente los primeros temas o el tema número uno son elementos de introducción que nos permiten adentrarnos un poquito a lo que va a tratar la materia. Y esto nos permite, de alguna u otra manera, estar pues, en sintonía con los diferentes conceptos e ideas que nosotros vamos a ir teniendo a partir, pues, de lo que vayamos explicando. Lo primero que tenemos que explicar qué es la gestión y que este es un concepto que ha ido mutando con el tiempo, ¿no? Porque en realidad la gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo, ¿no? Nosotros cuando gestionamos, podemos gestionar de alguna u otra manera toda la empresa, podemos gestionar un segmento de la empresa o podemos gestionar, perdón, una división de la empresa. Pero en cualquiera de los tres casos anteriores, lo que nosotros tenemos que seguir como trabajadores es establecer cuáles son los procedimientos que se deben a seguir, cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y después tratar de unificar el procedimiento contra la acción y que estos como que vayan de la mano. Y digo como que vayan porque no necesariamente esto sucede. En ocasiones el procedimiento es muy estricto, es muy rígido y ya en el momento de la realidad de que se está dando el procedimiento, podemos hacerlo un poquito más flexible, sobre todo con aquellos elementos que no son tan estrictos en el desarrollo del proceso. Esto es, si nosotros queremos fabricar sistema de frenado para un automóvil, obviamente ahí el procedimiento es muy estricto. O vamos a generar motores para aviones, pues la gestión se vuelve muy estricta. Pero en elementos que no sean tan rigurosos, normalmente en las empresas se habla de una posible flexibilidad respecto del procedimiento. Esto no implica que haya un objetivo menor o el objetivo pueda ser medible de manera diferente, sino que el objetivo va a ser el mismo. Y mientras a los consumidores, a los supervisores y a los dueños de la empresa se le entregue el objetivo, difícilmente alguien va a cuestionar si se hizo de una o de otra manera. Repito, y esto dependerá pues de cada una de las empresas. Por lo tanto, la gestión sí es un proceso que nos ayuda mucho a tener una pauta respecto de lo que se tiene que hacer en la empresa, cómo se tiene que hacer las cosas en la empresa y qué resultados esperas del procedimiento o de la gestión que nosotros estemos llevando a cabo, ¿no? Entonces, todavía no entramos en términos de tecnología, pero esto sería el concepto de gestión.
Y obviamente para tener una gestión correcta, y yo diría entre comillas, o entre paréntesis, una administración correcta, nosotros tenemos que seguir cuatro pasos básicos. Y estos pasos básicos son el pilar de una buena gestión, entre paréntesis, administración, ¿no? Y en el primer lugar, nosotros tenemos que hacer una correcta planificación. Y aquí la planificación o la planeación deberá tener diferentes etapas. Una es la planificación de la creación de la empresa, otra es la planificación de las instalaciones de la empresa, otra es la planificación de las diferentes áreas que van a componer la empresa, otra es la planificación de los materiales, herramientas y componentes que nos van a permitir crear productos. Otra planificación tendría que ver con el recurso humano. Entonces, la planificación va a tener diferentes escalas y estas escalas dependerán del grado de avance que tenga, pues obviamente, la empresa. Y finalmente, la última planificación en este grupo de etapas tendrá que ver con el cumplimiento de los objetivos y cómo lograr. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos establecer que la planificación o en la planificación se van a fijar objetivos a corto y largo plazo, ¿no? Los cuales van a darle la forma y el contexto de lo que la empresa quiere lograr. Y estos objetivos a corto y largo plazo, obviamente serán el producto de un análisis de la situación actual que la empresa presenta, ¿no? Y repito, aquí estaríamos en las diferentes etapas que acabo de mencionar. Es por ello que es importante que nosotros nos situemos claramente en qué etapa de la planificación estamos para poder hacer un análisis correcto de la situación en la que se encuentra nuestra empresa. En el punto número 2, nosotros tendríamos a la organización, donde se determinan los procedimientos y estrategias a seguir para conseguir los objetivos planteados. Y repito, como la planificación tiene etapas, la organización también los tiene. Y en este caso, repetimos, dice que se determinan los procedimientos y estrategias a seguir para conseguir los objetivos planeados. Dependiendo de en qué fase de planeación, nosotros tendremos en paralelo la fase de organización, porque no se puede crear una fase de planeación sin considerar una fase de organización. Por lo tanto, sí, la organización determina qué es lo mejor, cuál es la mejor ruta para conseguir los objetivos que he planteado en mi gestión de planeación. Ya en la etapa número 3 tendríamos la gestión de dirección, que es una de las gestiones que ya tienen que ver con la realidad de la empresa, ¿no? Ya tenemos lista la empresa, lista las áreas de la empresa, lista la maquinaria, listos por los procedimientos, listo el recurso humano y prácticamente, como se dice en el mundo administrativo, estamos listos para iniciar operaciones. Y la dirección es uno de los elementos más importantes porque ya se topa con la realidad. En teoría, todo debería de funcionar correctamente, pero desafortunadamente no siempre se logra. Y esto que no siempre se logra, pues es el producto de que nosotros hayamos dejado algún cabo suelto o que no hayamos considerado un elemento que podríamos considerar no tan importante, pero a la hora de la realidad sí lo fue. Entonces, el que dirige, obviamente tiene que resolver sobre de la marcha estos inconvenientes y ajustarlos para cuando se vuelvan a repetir. Por lo tanto, uno de los conceptos básicos de la dirección es el que nos dice que es la puesta en marcha de lo planificado, teniendo ocasiones que gestionar pues, las diferentes áreas o etapas de los procedimientos, ¿no? Normalmente el que dirige es el líder de la organización o un líder de una sección de la organización. Aunque esto no es un requisito,
obligatorio, sí sería lo ideal. Por lo tanto, en la dirección vamos a encontrar un grupo o una persona que se va a encargar de guiarnos para concluir la gestión que tenemos previamente fijada en la planeación y en la organización. Esto a través de los elementos de dirección o esto a través de los elementos de liderazgo. Y en el mejor de los casos, pues estaremos considerando los dos elementos, tanto elementos de dirección como elementos de liderazgo. Y la dirección se va a encargar de establecer hasta qué objetivo llegamos y cuál fue el grado de avance que nosotros tuvimos. Y ya para finalizar las etapas o los pasos de la gestión, estaríamos en la etapa del control, donde básicamente estamos haciendo una evaluación. Y repito, la evaluación tiene etapas y esas etapas las vamos a dividir en dos. El control sobre el momento en el que se están dando los resultados, que nosotros lo conocemos como feedback o retroalimentación, que te dice, pum, foco rojo, foco amarillo, foco verde, y algo te dice que estás haciendo bien, mal o regular las cosas. Y la segunda etapa del control, que sería cuando el resultado ya se dio y lo tienes que analizar para identificar si realmente lograste el objetivo. Lo ideal es que el control sea instantáneo, sea en el momento actual. Pero hay ocasiones en que los procesos son tan extensos o los procesos son tan complejos que no es posible evaluarlos todos para determinar cuál va a ser el resultado final. Y por lo tanto, la administración tiene que utilizar estas dos etapas de control para poder complementarlas y obtener un resultado que nos diga qué evaluación tuvimos. En general, todos los sistemas de gestión, todos van a pasar por estos pasos, por estos cuatro pasos. Y habrá empresas que por su dinámica o habrá administraciones que por sus condiciones agregarán elementos como la coordinación, como la integración, como la previsión, como la evaluación, pero todos ellos más o menos se encuentran ubicados en estos cuatro pasos. Una vez que dejamos las etapas de la gestión, hablaríamos de los tipos de gestión, ¿no? La empresa siempre va a requerir un tipo de persona que tenga ciertas habilidades, tanto técnicas como de generación y coordinación de grupos, en las cuales va a determinar qué es lo que más le conviene en términos de los tipos de gestiones. Es por ello que habrá empresas que tengan gestores con características muy bien definidas, gestores que sean muy a la antigua o gestores que sean muy a la moderna, ¿no? Y esto tiene que ver con las características que la empresa tiene. Lo que nosotros tratamos de hacer en este punto es establecer un panorama general de los tipos de gestión existentes, aunque no son los únicos, pero sí establecer cuáles son los más comunes. Y dentro de esos elementos tenemos los tipos de gestión empresarial, que es el que acabamos de mencionar, ¿no? Donde es un conjunto de acciones que se enmarcan en un plan estratégico de negocios y que aportan valor al crecimiento de la empresa. Sí, este sería lo que el director general tendría que hacer, que sería una gestión empresarial que puede ser ascendente, esto es del director general hacia los dueños de la empresa, o del consejo de administración, que serían también posiblemente dueños de la empresa, hacia el director general, donde en esos dos sentidos o en esas dos direcciones, nosotros establecemos un plan que le agrega valor a la empresa y obviamente al agregarle valor a la empresa nos tiene que dar un resultado favorable. Y los resultados favorables se identifican con la generación de riqueza. En el número dos tendríamos la gestión de cartera, ¿no? Que tiene que ver aquí con un tipo de gestión específico, que es una actividad que consiste en tomar decisiones de inversión y aplicarlas sobre un conjunto de activos seleccionados de forma discrecional y personalizada.
Aquí estamos hablando de la dirección o de la gestión financiera, donde pues, como son los estudiosos de las finanzas y los especialistas del manejo de dinero, ellos podrán invertir, podrán sacar, meter, quitar eh, dinero ¿en beneficio de quién? Pues de la empresa. Y en ese sentido, la gestión de cartera, pues es uno de los elementos más importantes, porque en la realidad, pues es difícil que nosotros imaginemos una empresa sin dinero, ¿no? Es prácticamente imposible. Sí, obviamente estas situaciones se llegan a dar, sí, cuando la empresa está a punto de quebrar, pero pues nunca es lo ideal, ¿no? Y aun quebrando, la empresa sigue teniendo dinero, tal vez no dinero físico, pero sí dinero en maquinaria, en equipo, en instalaciones que pueden avalar pues las deudas que ésta tiene. Por lo tanto, la gestión de cartera es importante porque nos habla del manejo de las finanzas. En el número 3 tendríamos la gestión de proyectos, donde estamos hablando de que todas las empresas tratan de innovar, tratan de crear y tratan de que su producto sea lo más atractivo al consumidor, sea diferente al consumidor y tenga una ventaja comparativa con otros productos. Y en ese sentido, vamos a buscar gente que trabaje por proyectos donde pues, los tiempos son cortos, el recurso tal vez no es suficiente, pero aún con esas dificultades, nosotros tendríamos que pues, crear proyectos que fueran exitosos y que le permitieran a la empresa seguir estando en la mente del consumidor. Por lo tanto, en la gestión de proyectos hablamos de que es la administración de una serie de recursos con el objetivo de desarrollar una idea de negocios, un producto innovador, un ajuste de productos que pueda ser importante hacia el consumo, hacia el mercado y hacia la competencia, y que solamente pues, por efectos de la competencia hoy tan fuerte, pues va a ser por un tiempo determinado. Podemos observar en las campañas publicitarias que son solamente por periodos muy específicos de tiempo y después de 6 o 7 meses volvemos a lanzar una campaña publicitaria para lanzar nuevos productos, ¿no? O los lanzamientos de productos, que no es otra cosa más que la gestión de proyectos, donde el teléfono más importante de una marca lanza sus nuevas actualizaciones, lanza sus nuevos diseños, lanza una serie o un grupo de productos diferenciales, y esto hace que la gestión de proyectos se lleve a cabo pues prácticamente en todas las empresas. Y aquí pues tendríamos que establecer el viejo dicho de que si no innovamos, morimos, ¿no? Y las empresas siempre se lo toman muy en serio. En el número 5, como parte de la totalidad de la empresa, hablaríamos de la gestión ambiental, donde la gestión ambiental es una serie de tareas destinadas al desarrollo sostenible de un proyecto o empresa, de manera que impacten lo menos posible en el medio ambiente. Ojo, como elemento publicitario, muy bueno. Como elemento estructural necesario por parte de la empresa y por parte de los gobiernos. Como una realidad todavía lejano, ¿eh? Pero cada vez más importante. La gestión ambiental, digo, hay múltiples normas que nos solicitan ciertos tipos de procedimientos que vayan en concordancia con el medio ambiente y sin dañarlo al mismo tiempo. Desafortunadamente, tenemos múltiples empresas, tenemos múltiples variantes que hacen que esta gestión sea más un elemento decorativo que un elemento de realidad. Aunque, obviamente, sí existen las empresas que hoy se preocupan por su medio ambiente. Aunque debemos decir la verdad, o por lo menos la perspectiva que se tiene, que son las menos, ¿no?
Y antes de continuar con la diapositiva siguiente, debemos decir que la gestión ambiental es un elemento hoy en día de política de la empresa. Todas las empresas tienen la política del medio ambiente porque también los gobiernos se lo solicitan. Después tendríamos la gestión social, que tiene que ver con la opinión que el consumidor, el mercado, la competencia tiene de la empresa. Es importante hoy en día establecer que las marcas tienen una gestión social y esa gestión social tiene que ver con la imagen. Hoy no juzgamos, o en muchos casos no juzgamos a la empresa si es buena o es mala, la juzgamos por la gestión social que ésta tiene. Y hoy resulta que eso es más importante que en sí el producto o servicio que ofrezca. Por lo tanto, la gestión social es el desarrollo de una serie de herramientas y proyectos para fomentar la inclusión social. Es decir, el mayor acceso a educación, servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda y seguridad, ¿no? Eh, en nuestro país sí estamos lejanos, ¿no? De una gestión social. Muchas empresas no tienen plan de vida para sus trabajadores. Muchas empresas no tienen un escalafón para sus puestos de trabajo. Y pues, ¿qué nos hace pensar que tendrían una gestión social, ¿no? También un elemento publicitario, pero un elemento publicitario muy bueno que sí atrae muchas personas y que sí le ayuda a la empresa a generar un buen ambiente respecto del medio externo, ¿no? Hay empresas que son realmente muy deficientes en su gestión social al interior, pero al exterior se cree que son buenas empresas. Por lo tanto, sí se necesita que haya más elementos de verdad que elementos de publicidad. Pero repito, bueno, pues esa es la realidad de la industria mexicana y pues no nos queda más que tomarla en cuenta, pero sí es necesario considerarla como un elemento de gestión. Asimismo, se busca una mayor conexión entre los miembros de una comunidad con la empresa, ¿no? Pero bueno, repito, hay ocasiones en que las empresas consideran que le hacen un favor a la comunidad, ¿no? Porque dan empleo y pues no se acercan mucho a la sociedad en general. Para ningún proyecto, ¿eh? No solamente para los que tienen que ver con la inclusión. Y bueno, aquí viene la gestión pública que digamos que estaría regulando a las empresas o que regula a las empresas desde muchos ángulos y desde muchas variables, ¿no? Aquí tendríamos el pago de servicios, la seguridad y la higiene de la empresa, tendríamos la estructura de las empresas como parte de, en caso de siniestro o en caso de accidente, tendríamos el pago de los impuestos, ¿no? Elementos fundamentales para que, pues para que una empresa se pueda colocar en México, ¿no? Y dentro de la gestión pública, nosotros estaríamos estableciendo los siguientes elementos. Como primera circunstancia, decimos que la gestión pública es la administración de los recursos del Estado que deben buscar el mayor beneficio de los ciudadanos, aunque esto también en ocasiones no pase, ¿no? Tenemos el Seguro Social, tenemos las Afores, tenemos el SAT, tenemos a Protección Civil, no sé, tenemos el Infonavit, a lo mejor se me escapan algunas, pero todos estos son vínculos que la empresa forzosamente debe tener con el Estado. Ojo, siempre y cuando esté legalmente constituida, y si no, bueno, ya habrá otras instancias que la pudieran administrar. Y el poder ejecutivo es el que se encarga de este contacto entre las empresas y los gobiernos. También hemos de señalar que no solamente el gobierno federal, desde el poder ejecutivo, sino también los gobiernos municipales y los gobiernos locales tendrán una gestión pública respecto de estos derechos y obligaciones que las empresas deben tener para funcionar en el Estado mexicano. Algunos empresarios dirán que son muchas las variables que se tienen que cubrir, otros dirán que son pocas.
Muchos dirán que son injustas y otros dirán que son justas. La realidad es que en México se dan muchas oportunidades a la generación de empleos, muchas oportunidades a los nuevos inversionistas y si son extranjeros, pues pareciera que se les da más colchón, ¿no? Y ya dejamos un poquito los tipos de gestión y hablaríamos de cuáles son los pilares de la gestión empresarial. Y el primero, o de los primeros elementos, podemos establecer que una estructura empresarial eficiente requiere la consideración de elementos claves. Por supuesto, si no, no sería posible tener una administración o una gestión eficiente. Y en ese sentido, tendríamos que señalar que los pilares de la gestión se van a fundamentar, en primer lugar, en las personas, ¿no? Yo como dirigente, yo como dueño de la empresa, yo como inversionista, yo como director general, puedo tener las mejores intenciones de trabajo, pero al final de cuentas, el primer pilar que sustenta mis objetivos, mis resultados, mi planeación, mi organización, mi dirección y control son las personas. Curiosamente, en México, pareciera que las personas son no relevantes en los procesos productivos, debido a la gran cantidad de personas que buscan trabajo. La realidad es que no debería ser así, pero finalmente la dinámica de las empresas es no considerar mucho a sus empleados y sí, de alguna otra manera tendremos que decirlo, explotarlos, ¿no? Dentro de este punto de las personas, estaremos estableciendo que eh, son importantes para el desarrollo de los procedimientos de la empresa y las personas sí determinan el éxito y el fracaso de la misma. Empresas exitosas, personas que han colaborado con más del 100% en el desarrollo de sus objetivos. Empresas que no son tan buenas, empresas que tratan mal a sus empleados. Empresas que son malas, que sí existen, empresas que no se preocupan por sus empleados. Una gestión de personal bien estructurada y ejecutada va de la mano con la productividad, con la motivación y con el desempeño, ¿no? Que son elementos que tienen que ver. En México hasta hace unos 2 o 3 años los salarios realmente estaban muy castigados, y tal vez por la experiencia a lo mejor que yo tengo que es muy limitada, no podría decir que los salarios son mejores, pero sí en los números eran realmente muy bajos los salarios, por ejemplo, mínimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo le pedimos a alguien que se ponga la camiseta cuando yo no estoy pagando lo justo por su actividad, ¿no? O cuando la persona está haciendo 2 actividades o 2 puestos con el salario de uno. Pero bueno, así son los elementos. El segundo pilar, pues, obviamente, tiene que ver hoy en día con la tecnología, ¿no? Y la irrupción de nuevas tecnologías y el avance de la transformación digital en las organizaciones tiende la competitividad. Por supuesto, hoy tenemos empresas mucho más competitivas, hoy tenemos empresas mucho más salvajes que las que teníamos hace 20 años o hace 10 años, ¿no? Y la tecnología ha contribuido para bien y para mal en este proceso. En lo que concierne a la postura del público, la competencia entre los negocios ha estimulado que los usuarios asuman un comportamiento de consumo más crítico, exigente y, sobre todo, pues más informado. Hoy tú quieres comprar una televisión, abres una aplicación, entras a internet y puedes ver los comentarios acerca de la televisión. Te vas a comprar un colchón, entras a el internet y ves las opiniones de tanto la empresa como el producto, ¿no? Y empiezas a encontrar más información, una alternativa de productos, una alternativa de servicios y al final puede ser que tu idea cambie respecto de la idea inicial. Y eso habla de consumidores bien preparados, eso habla de consumidores bien informados que van a gastar su dinero en lo que más se le ajuste a lo que estaba buscando. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar, obviamente, sería los datos indicadores, ¿no? Una vez que se llevan a cabo procesos para las diferentes actividades corporativas, es indispensable
que la empresa verifique la efectividad de sus acciones en lo que concierne a los resultados y al alcance de los objetivos. Obviamente, las empresas viven de datos. Y mientras más datos correctos, más posibilidades de crear productos y servicios específicos, ¿no? Porque hoy estamos en la era de que el consumo está perfectamente definido a través de los productos o los productos están perfectamente definidos a través de lo que quiere el consumo. Y en cualquiera de estas dos variables es importante tener datos e indicadores. Afortunadamente, yo diría que el 80% de las personas tiene por lo menos una red social que le permite descargar datos y datos y datos y datos. Y esos datos al final, pues obviamente se van a ocupar. Y obviamente, ampliando un poquito, los indicadores son fundamentales. Y en ese sentido, pues hay diferentes formas de identificar estos indicadores, ¿no? Estos indicadores consisten en importantes marcos de referencia, puesto que permiten cuantificar la eficiencia de los procesos corporativos, ¿no? Desde el punto de vista interior a la empresa somos productivos, somos eficientes, somos efectivos, ¿no? Tenemos calidad, tenemos eficiencia, tenemos excelencia, tenemos buenos valores, tenemos una buena visión, tenemos una buena misión. ¿Qué tenemos? Y en ese sentido, en la actualidad, todo está cuantificado. No hay nada que no lo esté. Por lo tanto, un indicador de desempeño es fundamental. También podemos identificar errores y problemas, sí, por supuesto, de manera más rápida a través, obviamente, como ya habíamos señalado, de la tecnología. Hoy podemos identificar dónde está el problema, cuándo está el problema y a qué horas va a desatarse otro problema, ¿no? Producido por, pues, los indicadores que hoy tenemos. También podemos definir prioridades a partir de todos los datos que tenemos. Si es necesario trabajar el consumo, si es necesario trabajar el mercado, si es necesario trabajar los procedimientos, si es necesaria una actualización de maquinaria, si es necesario un nuevo equipo de transporte, si es necesario hacer un estudio de la logística de entrega de nuestros productos. En general, a través de los datos podemos ser muy certeros a partir de definir prioridades. También podemos verificar el progreso y la continuidad de los procesos, esto con la intención de reducir los costos, ¿no? Y que al reducir los costos tengamos la posibilidad de aumentar las ganancias. Y fíjense, todos estos elementos nos los dan perfectamente los usos de los procesos tecnológicos. Por eso es que la gestión tecnológica se vuelve importantísima. Por eso es que la gestión tecnológica hoy toma relevancia, ¿no? Y pareciera más importante que la propia administración. También nos permite indicar el mejor camino que se debe seguir desde el punto de vista que nosotros visualicemos, como ya he repetido, consumo, mercado, competencia, precio, en fin, en general, ¿no? Y cómo la empresa tendría que reestructurar. Esto solamente se da a través del gran flujo de información que nosotros tenemos y que nos permite de alguna otra manera ser más certeros. Hoy las empresas son mucho más certeras respecto de lo que eran hace 10 años, por la sencilla razón de que tenemos un flujo de información mayor y hoy todo es posible analizar en términos realmente muy rápidos. Eh, Esto no quiere decir que en todas las empresas pase, pero sí debería ya de estar sucediendo pues, prácticamente en el 80% de las empresas. Las empresas que no lo hacen es porque no están en los procesos tecnológicos del 2024 o por lo menos del siglo o de la década de 2020, ¿no? En adelante. Entonces ahí sí deberíamos preocuparnos y deberíamos empezar a analizar por qué la tecnología es importante dentro del proceso productivo. Y eso sería todo por mi parte. Ojalá les haya quedado claro, ojalá haya quedado muy bien entendido el por qué la tecnología es importante en el desarrollo
de la gestión administrativa. Y sin más que agregar, bueno, pues les agradezco su atención y los espero en la sesión